Solo por curiosidad, imagina que vuelves a casa después de 3 años y descubres que toda tu familia, tus amigos y tu pueblo han desaparecido. Eso ocurrió realmente en 1590, cuando 117 colonos ingleses simplemente desaparecieron en la isla de Roanoke, dejando atrás solo una palabra tallada: Croatoan. En este vídeo vamos a profundizar en uno de los mayores enigmas de la historia americana. Vas a descubrir qué ocurrió en Roanoke, por qué sigue siendo un misterio y cómo las recientes investigaciones podrían por fin aclarar el destino de aquellos colonos. Quédate porque la historia real es más increíble que cualquier leyenda. La llegada y la partida de John White. En julio de 1587, una expedición liderada por John White desembarcó en Roanoke, hoy Carolina del Norte. Su objetivo era simple: fundar la primera colonia inglesa permanente en América, pero pronto la colonia enfrentaría una serie de problemas como la falta de provisiones y tensiones con las tribus locales, así que por decisión estratégica John White regresó a Inglaterra para traer ayuda y suministros, dejando atrás a 117 personas, incluida su hija y su nieta recién nacida, Virginia Dare, la primera inglesa nacida en América. John White planeaba regresar a Roanoke en unos meses, pero la guerra anglo-española, una guerra entre Inglaterra y España, cambió sus planes. La poderosa Armada Española bloqueaba los mares, retrasando su regreso. Lo que debió ser un breve viaje se convirtió en 3 largos años. Cuando John White por fin logró zarpar en 1590, no imaginaba lo que encontraría. Al desembarcar, White se encontró con una escena inexplicable, y es que la colonia estaba completamente vacía, las casas desmanteladas con cuidado, no había señales de lucha, fuego ni violencia, y lo más extraño, solo una palabra grabada en un poste: Croatoan, el nombre de una isla cercana habitada por tribus amigas. ¿Fue algún tipo de señal? ¿Habían decidido mudarse voluntariamente? ¿Pero qué significa Croatoan? Croatoan era la isla donde vivía una tribu indígena amigable que había ayudado a los colonos en el pasado. John White sospechaba que quizás habían ido hacia allí, pero el mal tiempo le impidió buscar inmediatamente en Croatoan, obligándolo a regresar a Inglaterra sin respuestas, dejando así uno de los mayores enigmas históricos sin resolver durante siglos. Los historiadores manejan 3 teorías principales sobre qué pasó realmente: asimilación con tribus nativas, las evidencias arqueológicas recientes en la isla de Hatteras, la antigua Croatoan y otras áreas cercanas indican convivencia entre nativos y europeos, mostrando herramientas coloniales mezcladas con cerámica indígena. Muchos creen que los colonos decidieron unirse pacíficamente a estas tribus para sobrevivir a una terrible sequía, hambruna y desastre climático. Estudios de los anillos de árboles muestran que entre 1587 y 1589 ocurrió la peor sequía en 800 años en la región, lo que habría causado la muerte de muchos colonos o los habría obligado a buscar ayuda desesperadamente con los indígenas. Conflicto o captura por tribus hostiles. Algunas tribus locales no eran amigables y es posible que capturaran o desplazaran a los colonos. Los informes de exploradores de esa época mencionaron a europeos retenidos, aunque nunca se confirmó si eran los colonos de Roanoke. Descubrimientos arqueológicos recientes. En las últimas décadas, los más recientes descubrimientos arqueológicos están apuntando pistas reales. En 2012, el análisis de un mapa dibujado por el mismo John White reveló 2 fuertes ocultos, posiblemente indicando hacia dónde se mudaron los colonos. En 2015, en Bertie County, a 80 kilómetros tierra adentro, los arqueólogos encontraron cerámicas europeas y otros artefactos compatibles con los colonos perdidos de Roanoke. Y en 2020, en Hatteras Island, la antigua Croatoan, los científicos hallaron objetos claramente ingleses mezclados con cerámica nativa, lo que refuerza la teoría de la asimilación. Pero la clave podría estar en el ADN. El proyecto ADN de la colonia perdida, nombre por el que se le conoce al asentamiento inglés de Roanoke, busca descendientes vivos entre las tribus locales. En particular, los Lumbee, de Carolina del Norte, muestran rastros genéticos europeos muy raros que podrían venir de los colonos originales. Y es que, aún así, hasta ahora no hay una prueba definitiva, pero la ciencia moderna sigue acercándonos lentamente a la verdad. Leyendas y mitos populares. El misterio de Roanoke también ha sido fuente de leyendas increíbles, pero no siempre reales. Las famosas piedras Dare, encontradas por un turista de California a 130 kilómetros de la isla de Roanoke. En la piedra se afirmaban mensajes escritos por colonos, aunque resultaron ser un fraude casi por completo. Historias de colonos vendidos como esclavos indígenas o llevados prisioneros por españoles, sin evidencias sólidas. Y claro, las explicaciones más fantasiosas como maldiciones, portales sobrenaturales y hasta alienígenas que entretienen pero que no explican nada. Lo más seguro es que Roanoke ha dejado una huella profunda en nuestra cultura y en especial en la cultura americana.
Inspiró series populares como la temporada 6 de American Horror Story, Roanoke, y muchos libros que exploran tanto la historia real como las leyendas urbanas. La verdad probablemente está en algún punto intermedio. Los colonos no fueron víctimas de un fenómeno sobrenatural, sino de circunstancias extremas. Hoy sabemos que muchos probablemente sobrevivieron integrándose pacíficamente con indígenas durante esos 3 años. Quizás la verdadera desaparición fue cultural y no física. Los colonos dejaron de ser ingleses aislados y se convirtieron en parte del tejido social del Nuevo Mundo. Su historia no terminó, solo cambió de dirección. Y no solo eso, y es que si ese día no hubiera hecho mal tiempo, John White podría haber visitado Croatoan y posiblemente el misterio hubiera sido resuelto en ese momento. ¿O no? Ahora que conoces los hechos reales y las teorías más sólidas, quiero que tú decidas. ¿Qué crees que realmente pasó con los colonos de Roanoke? ¿Integración pacífica o algo más oscuro? Déjame tu teoría abajo en los comentarios. Si disfrutaste del misterio, dale like y suscríbete al canal para seguir descubriendo más historias reales y sorprendentes. No olvides activar la campanita y hasta entonces mantente curioso.